Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Alexandra Galindo Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca del Script Component. Esta herramienta es muy importante para el momento de transformar los datos, como por ejemplo días, semanas, meses, y poder trabajar con diferentes algoritmos en realidad para cualquier tipo de dato, para poder destinarlos a una nueva forma de visualización. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con una data, con una columna, en este caso la columna 2, que tiene datos del 1 al 4, o sea, 1, 2, 3, 4. Y queremos visualizarlas con diferentes nombres. Por ejemplo, si es 1, quiero que se muestre como este. Si es 2, quiero que se muestre como este. Si es 3, norte. Si es 4, sur. Entonces, para ello, tenemos que utilizar lo que es el script component, porque a través de código nosotros podemos trabajar con esta columna, que es la columna 2, y pasar a una nueva columna para poder visualizarla con diferentes nombres, pero que esté basada en esta. Bueno, hacemos entonces nuestro típico paquete, el control flow, y entramos a nuestro data flow, que es donde vamos a configurar el script component. Hacemos clic en flat file source. En realidad pueden utilizar diferentes tipos de conexión, como OLEDB, ODBC, Excel, entre otros. Y seleccionamos todas las columnas con las cuales vamos a trabajar. Aquí nosotros encontramos a la columna 2, que es donde tienen nuestros datos en los cuales queremos cambiar. Ahora hacemos una tarea de script component. Aquí es donde nosotros vamos a escribir nuestro código, ya sea en Visual Basic o C#, para poder hacer nuestros algoritmos y tener una nueva columna basada en la columna 2 que mencioné. Y ahora también configuramos nuestro destino, que es un destino de OLEDB, porque lo vamos a hacer en SQL. Bien, la base de datos elegida aquí es InlineMSP, con la que nosotros estamos trabajando desde el primer video. Elegimos nuestra tabla a la cual van a ir todos los datos transformados. Hacemos un preview. Veamos que actualmente no cuenta con ningún dato. Hacemos lo que es el mapeo, y vemos que en la parte izquierda no tenemos todavía ninguna conexión. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir uniendo, para mantener todo ordenado, el origen con el script component, y del script component hacia el destino. O sea, el script component va a ser como un intermediario entre el origen y el destino. Ahora hacemos doble clic en el script component y nos va a aparecer el editor. Hacemos clic en Inputs Column y seleccionamos todas las columnas con las cuales vamos a trabajar. En Inputs and Outputs creamos una nueva columna llamada región. ¿Para qué? Porque ahí es el destino al cual vamos a trabajar con nuestras columnas de entrada. En este caso había mencionado que era la columna 2, que quiera transformarla para que las transformaciones en realidad salgan en región. Por ejemplo, si es 1, quiero que salga este; si es 2, oeste; 3, norte; si es 4, sur. Entonces estos datos no van a aparecer directamente en la misma columna 2, sino que quiero que salgan en otra columna. Ahora vamos a Script y vamos a seleccionar en qué tipo de lenguaje vamos a trabajar. En este caso es Visual Basic. Y nos vamos a Input Process Input Raw. Aquí nosotros vamos a trabajar con las columnas como si fueran unas variables, y pues hacemos los algoritmos que sean necesarios. En este caso estoy utilizando un switch para que si en la columna 2 se encuentre el número 1, quiero que sea norte; si se encuentra 3, quiero que sea sur; 4, este, y así sucesivamente. Ahora nos vamos a Destination. Bien, como habíamos visto, no hay ningún dato. Hacemos el mapeo. En zip code va a ser la columna 0, en territorio la columna 1 y en región la columna región. Como vemos, no está en la columna 2 porque en realidad no la necesitamos, ya están los datos transformados. Nuevamente vemos de que no hay ningún tipo de dato ahorita allí y le damos a Start.
y nos aparece todo correcto. Entonces paramos y verificamos ahora si tenemos nuestros datos y si están correctos. Vemos la data dentro y nos damos cuenta de que todo está correcto. Está este, oeste, norte y sur. Y esos son los datos que nosotros originalmente queremos. No se olviden de seguir a las redes en Meetup de Microsoft Student Partners. Y así que gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.